Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el Grupo 9. Mi nombre es Laura Sofía Gómez González. Juan David Marín. Yo soy Andrés Juan Ladino. Y yo soy Ana María Cardoso. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la película Ladrón. Y pues bueno, yo quisiera iniciar esta conversación básicamente viendo como lo que me parece interesante, que es básicamente que es una película literalmente muda, en donde solamente protagoniza como la música y las cosas visuales, dejando como un espacio como para la imaginación, pero también como para uno entender de manera más clara lo que el director llega a pensar que es como la identidad de esas comunidades que van apareciendo a lo largo de la película. No sé ustedes cómo, qué opinan. Total, Laura. O sea, pese a que no hayan casi que diálogos, porque realmente solo hablan al final de la película, con la música uno logra entender cómo viven esas personas, lo que sienten, y uno también termina de entender quiénes son ellos realmente. Ujú. Sí, yo creo que para mí el director quiso mostrar estas comunidades más como realidades, más que Ok. como, no sé, un documental en el que se mostrara como con entrevistas, no con gente que hablara más como a profundidad de, no sé, historia. Pero aquí solamente las muestra como son, no hay explicaciones, solo están siendo comunidades que son diferentes a las nuestras y tienen su propia realidad, tienen sus propios momentos de felicidad, sus alegrías, sus problemas, y eso me parece muy interesante. Ok. También se nota un poco el hecho de que la música está creada para la propia película, entonces eso crea como el ambiente mucho más interno, crea mucho más la idea de identidad, de lo que quieren hablar sobre la gente y la cultura de ellos, y no solo como que transmite eso, sino también como el sentimiento de todos. Entonces el hecho de que la música sea como súper pensada, muy pensada para eso, pues funciona un montón. Y aparte que, pues, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, y más en el sentido de que, pues, la música uno la entiende, aún así, pues, uno no es como que hable ese idioma. Por ejemplo, pues yo lo vi sin subtítulos, entonces pues toda la película, algunos había momentos en los que hablaban pues que eran de India, entonces pues no llegué a comprender, pero comprendía como el sentimiento en el sentido de que, por ejemplo, no sé, hacían como una melodía baja y entonces ya se entendía, pero también siento que es como la música también puede representar como un mensaje de, hey, estamos aquí, somos una comunidad y nos tenemos que unir. Sí, yo aparte de eso también siento que el director lo que quería era que uno los conociera como a las comunidades desde lo bonito, desde lo que realmente los representa, no sobre el típico Ujú. discurso de pobrecitos o de víctimas. La música realmente muestra a estas comunidades vivas, los muestra parchados, los muestra realmente cómo es su identidad. Sí, a mí me parece que eso es una forma de decir, esta gente existe, tiene cultura, tiene historia, tiene una realidad y eso me parece muy, muy chévere y muy, muy valioso. Y no te lo dicen de manera directa, te lo dejan como algo implícito, como solo te están mostrando qué es lo que hay, qué es lo que es y es lo que es. Sí, la música llega como a envolverlo a uno en todo el entorno, y eso pues a uno lo conecta un montón con cada personaje y con la comunidad completa, y no hay necesidad de que hablen ni expliquen todo, sino que ya eso crea como el entorno para que uno pueda conectarse y sentirse. Y ya, y pues me parece como que eso ayuda mucho a entender lo que es la comunidad en sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y pues también otro punto que quiero agregar es como que hay muchas, o sea, en la película muestran demasiadas comunidades que uno ni siquiera está como enterado. Entonces me parece bonito como que el director recoja todo eso y junte como en un lenguaje universal, que pues ya lo estamos hablando desde hace rato,
que pues es el tema del sonido, también cómo mostrar lo que estabas diciendo, Andrés, de cómo la gente vive realmente, de los trajes, eso me parece súper importante en la película. Sí, total. Al final yo siento que la música realmente fue una excusa para que el director nos acerque más como a estas comunidades sin juzgarlas. Literalmente las estaba mostrando tal cual son. Y es como que la película nos dice que no tenemos que entender lo que ellos dicen, sino simplemente escuchar. Ok, sí, Y, y ahí es cuando uno ya empieza a verlos diferente. Claro, porque la música siempre es como un puente de todas las culturas y pues claro, la película como que te muestra solo una parte del mundo y uno puede llegar como a entender sin necesidad de hablar o comunicarse directamente, puede entender lo que ellos pueden sentir o necesitar en algún momento. Entonces me parece que la música es como muy universal en ese caso. Sí, total. sí, yo Sí. opino lo Sí. mismo. Bueno, ya yo creo Yo que creo estuvimos de acuerdo en Sí. lo de la película. Nos pareció a todos interesante, ¿cierto? Ujú, sí, Sí, fue bastante interesante. que un poco sí, difícil, muy pero sí. buena. Me Sí, gustó fue mucho, difícil de mucho. comprender al Ujú. comienzo, pero ya después uno le va cogiendo como el tiro y se va enganchando en ella. Sí, claro, Sí, Ujú. es es un que, poco lento, sí, dime, que sí llega a ser un poco lenta al principio, pero uno llega a cogerle ritmo. sí, yo Sí, o estoy sea, súper ya de acuerdo con cuando, eso. claro, es que cuando uno ya empieza como a ver las cosas como son, como les van mostrando, uno a veces también se da cuenta de que el diálogo no es necesariamente algo que puede expresar tanto. O sea, obviamente expresa, claro, pero pues a veces lo que dicen que una imagen puede explicar más que mil palabras, creo que se ve mucho en la película, durante toda la película. Sí, Y total. más que todo, como los movimientos y como, no sé, por ejemplo, cuando la gente empieza a bailar alrededor, uno dice como, hey, esto es una comunidad que está como unida siempre, a Ujú, pesar de que se la pasen moviéndose a lo largo de la película como por toda Europa. Sí, sí. Sí, Sí, pero sí, bueno, en mi opinión a mí me parece un poco dura en el sentido de que estamos acostumbrados a tener que escuchar como palabras para poder seguir una misma película. Pero claro, cuando era muda, yo al final, entendí que era como algo de resistencia por una escena de los gitanos. ok. sí, uno no está Sí, acostumbrado, pero no ayuda a enfocarse en cosas diferentes. Todo el tiempo, tal vez con subtítulos, uno solo está como intentando entender qué hablan, qué dicen, en vez como de Ajá. encontrar bien el mensaje. Entonces creo que el hecho de que sea mudo ayuda un montón a que uno se enfoque en lo visual. Sí, literal, es ver estas comunidades, cómo viven, cómo se sienten, cómo trabajan, cómo se comportan, dejando a un lado una narrativa, una historia típica que uno ve en las películas. Entonces, mm, sí, y a la que estamos demasiado acostumbrados. O ujú, sea, como porque todas las películas tienen que tener diálogo, o sea, dónde está escrita esa regla y porque, o sea, sí, literalmente el cine empezó como siendo mudo. sí, 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 literalmente. Creo que eso se podría empezar a hablar como de que, pues, la forma en cómo la gente se comunicaba es esa, es mediante movimientos, mediante sonidos que, pues, ni siquiera llegan a articularse en palabras, pero, pues, que la gente entendía cómo se sentían, entendía lo que pasaba, así, no sé, uno señala a otro, así como tenemos la costumbre en Colombia de hacer, de señalar como con la boca o algo así. Claro que sí. Ah, tal cual. Bueno, fue un placer volver a hablar con ustedes, pero ya la próxima Lo mismo. poder Nos seguir vemos. hablando. veremos después. Está bien.